Fundador del taoísmo y autor del Tao Te Ching, Lao Tse es el padre de una filosofía eterna que sigue hoy igual de vigente que cuando él vivía. El pensamiento oriental no puede entenderse sin las enseñanzas de esta filosofía, unas guías inestimables para vivir la vida de acuerdo a la naturaleza y alcanzar la serenidad del alma. El Tao, traducido como el camino o la vía, el Tao es el orden innombrable, inmanente del universo, la ley eterna que lo aglutina todo, lo vivo y lo inerte, lo real y lo místico, lo concreto y lo abstracto. Las enseñanzas de Lao Tse nos lleva a comprender el Tao y vivir conforme a él. Causa y efecto. Todo lo que vemos es fruto de la dinámica causa-efecto. El universo y todo lo que en él existe, tanto si lo conocemos como si no, está sometido a la mutación y el cambio perpetuo que establece el Tao. No podemos ignorarlo, y solo aceptándolo y viviendo conforme a sus reglas podemos vivir plenamente. El Yin y el Yang son dos conceptos que representan la dualidad y el continuo cambio que gobierna el Tao. Frío, calor, seco, húmedo, femenino, masculino, actividad, pasividad, etc. Taijitu es la forma más conocida de representar el Yin y el Yang. El famoso círculo dividido en dos mitades curvilíneas, blanca y negra, con un punto de su opuesto en el interior. Ha pasado de ser un ícono meramente descriptivo de la filosofía taoísta a entrar en el pop art y aparecer en todo tipo de merchandising. Tao Te Ching. Uno de los libros más famosos y antiguos de la historia, el Tao Te Ching o el Libro del Tao. Es la obra en la que Lao Tse explica el funcionamiento del Tao y la manera en que los hombres pueden adaptar su vida al mismo para vivir conforme a su naturaleza. Es también el libro más vendido y traducido de Oriente. Vida virtuosa. Lao Tse establece una serie de virtudes que hemos de tener para vivir conforme al Tao, y entre ellas están la piedad, la magnanimidad, la abnegación, la honestidad, la introspección, la inactividad y la enseñanza. También hay vicios que hemos de evitar, como por ejemplo la violencia, la codicia, los prejuicios y la aceptación de convencionalismo, tabúes y normas sociales sin averiguar si están en consonancia con el Tao. La no acción, un principio taoísta que nos recuerda a los estoicos griegos. Lao Tse nos invita a aceptar lo que sucede a nuestro alrededor y a no intentar dominar el mundo. Este se rige por el Tao, que es perfecto y está lejos de nuestro control. Si intentamos dominar el Tao, lo perderemos. La libertad. Todo lo forzado es erróneo. El ser humano ha de vivir libre y sin ataduras. Solo de esa manera podemos vivir en armonía con el Tao y alcanzar la plenitud. Aquello que nos cuesta, que no nace de la pasión, es erróneo, según Lao Tse. El camino del Tao es fluido, fácil, porque está en consonancia con nuestra naturaleza. Si algo nos frena, es probable que debamos replantearnos nuestras premisas. Puede que caminemos en la dirección equivocada. Hemos de confiar en el Tao y dejar que siga su curso libremente. Somos nosotros los que hemos de adaptarnos a él y no al contrario. Religión y espiritualidad. Aunque el taoísmo nació como una filosofía, no es de extrañar que su visión cosmológica cargada de espiritualidad acabara convirtiéndose en una religión por allá en el siglo III a.C. A día de hoy, el taoísmo sigue siendo una de las principales religiones en Asia y es forma de espiritualidad dominante en el mundo. En Occidente, en el siglo XX, ganó cada vez más adeptos, pues es una forma de metafísica que no está sujeta a dogmas o instituciones. Quien cree en la doctrina de Lao Tse no rinde cuentas a nadie más que al Tao, ni acepta órdenes más allá de él. El taoísmo ofrece, así, una idea de religiosidad propia, individual, más cercana a la naturaleza que a los mesías de las Sagradas Escrituras. Estas son las principales enseñanzas de Lao Tse, todas ellas contenidas en el Tao Te Ching, un libro poético, críptico, que lleva de moda más de 2000 años. Una lectura inestimable, que nos conecta con la parte misteriosa de nuestra existencia. Conoce a Lao Tse, merece la pena. A mediados del siglo XX, se llegó a un consenso entre los estudiosos que la historicidad de la persona conocida como Lao Tse es dudosa y que el Tao Te Ching
fue una recopilación de refranes taoístas hecho por muchas manos. Alan Watts instó a tener mayor cautela, sosteniendo que este punto de vista era parte de una tendencia académica hacia el escepticismo sobre las figuras religiosas y espirituales históricas, y diciendo que por años, o tal vez nunca, se podrá saber suficiente para poder emitir adecuadamente juicios de este tipo. Poco se conoce acerca de la vida de Lao Tse. Tanto su existencia histórica como la autoría del Tao Te Ching son objeto de controversia. Sin embargo, se convirtió en un importante héroe cultural para las generaciones del pueblo chino. La tradición asegura que nació bajo un ciruelo en una aldea de la prefectura de Kuxian, del estado de Chu, actualmente distrito de Liu, de la provincia de Henan, durante los últimos años del periodo de primaveras y otoños, y tuvo como primer nombre Li Er, orejas de ciruelo. Aunque otras versiones sostienen que él era Po Yan Li, proveniente de una familia de pescadores. Algunas leyendas sostienen que la gestación de Lao Tse requirió de 81 años, la cantidad de capítulos que tiene su obra Tao Te Ching. Y cuando por fin nació, ya tenía el cabello blanco, arrugas en su rostro propias de un anciano y unas peculiares orejas grandes que le valieron el primer nombre, Li Er, orejas de ciruelo. Conforme a la traducción y a una biografía incluida en la obra de Sima Qian, Lao Tse fue contemporáneo de Confucio, aunque mayor que él, y trabajó como archivero en la Biblioteca Imperial de la corte de la dinastía Zhou. Cuando Confucio se dirigía a leer los rollos de la biblioteca, lo encontró en Zhou, cerca de la moderna Luoyang. De acuerdo con estas historias, Confucio y Lao Tse discutieron durante meses sobre el ritual y lo apropiado, cimientos del confucianismo. Lao Tse se oponía a lo que consideraba prácticas vacías, y la leyenda taoísta sostiene que estas discusiones fueron más aprovechadas por Confucio que para el contenido de la biblioteca. Divinización. A partir de su obra, mitos posteriores integraron a Lao Tse dentro de la religión china, convirtiéndose en una de las deidades principales de la religión taoísta. Su famosa obra Tao Te Ching ha tenido enorme influencia en China. Es un tratado místico que cubre muchas áreas de la filosofía, desde la espiritualidad individual hasta las técnicas de buen gobierno. Lao Tse enfatiza el Tao, también conocido como Dao, traducido usualmente como el camino, y expande su significado para abarcar el orden innombrable e inmanente del universo. Destaca el concepto Wei Wu Wei, acción a través de la inacción, que no significa permanecer inmóvil sin hacer nada. Sí, las acciones realizadas de acuerdo con el Tao son más fáciles y más productivas que aquellas que pretenden contrariarlo. Lao Tse creía que la violencia debía ser evitada y que la victoria militar es una ocasión de duelo debido a la necesidad de usar la fuerza contra otros seres vivos. Sostenía también que el exceso de leyes y reglas hacen más difícil el manejo de la sociedad, ya que oprimen las libertades de los pueblos. Como muchos otros pensadores chinos antiguos, sus explicaciones usan con frecuencia paradojas, analogías, apropiación de citas antiguas, repetición, simetría, rima y ritmo. Los escritos que se atribuyen son poéticos, densos y frecuentemente crípticos, y sirven como punto de inicio para la meditación sobre el cosmos y sobre uno mismo. Muchas de las teorías estéticas del arte chino se basan en sus palabras y en las de su famoso continuador, Zhuangzi.